Pasa a ustedes, hermanos. Hoy estudiaremos un tema muy importante, un estudio muy importante, muy relevante, que muchas veces lo hemos estudiado, lo que es el buen samaritano. Muy conocida, es una historia muy conocida, pero de una forma no tan común. Hablaremos de esta parábola del buen samaritano. Muchos nos identificamos como el sacerdote, como el levita o el samaritano, o mucho más como aquel herido, pero poco nos identificamos como el intérprete que pregunta a Jesús. Bueno, vamos a estudiar este texto, hermanos. Viene en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Y aquí que un intérprete de la ley se levantó y dijo para probar al maestro: ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús y dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales lo despojaron e hirieron, y se fueron dejándole medio muerto. Coincidió que descendía un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó por el lado opuesto del camino. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó por otro lado. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a compasión, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón, y cuidó de él. A partir del día siguiente sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídale, y todo lo que gaste de más yo te pagaré. ¿Quién pues de estos 3 parece ser que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Bueno, este intérprete pregunta: ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Intentando encontrar una respuesta corta, concisa para una pregunta profunda conocida por él. Jesús le contestó: ¿qué es lo que dice la ley? ¿Cómo lees esto? Se lo dice porque él conocía las Escrituras. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús respondió: bien has dicho, haz esto y vivirás. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos en esta circunstancia como este intérprete de la ley? Conocemos las Escrituras, queremos a veces una respuesta distinta a la que la Escritura nos da, o hacemos esta misma pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo?, sabiendo ya la respuesta, o ¿qué debo hacer para solucionar tal o cual situación en mi vida?, conociendo la respuesta que la Biblia nos dice, pero no nos gusta e intentamos encontrar otras respuestas distorsionando las Escrituras para que se dé una respuesta que queremos nosotros. Hay muchas preguntas que nos hacemos como muchas veces nos hacemos preguntas como: ¿cuál es el día de reposo? ¿Qué día tenemos que guardar? ¿Qué debo de hacer con las imágenes? O acerca de la ley de la alimentación, o acerca del bautismo, o acerca del don de las lenguas, o muchas más preguntas que nosotros nos podemos hacer, sabiendo la respuesta que la Escritura nos dice, pero nosotros no queremos esa respuesta y queremos una respuesta que nos lleve adecuadamente a lo que creemos nosotros en una doctrina o que nos han enseñado desde la infancia. Y muchas veces nosotros distorsionamos las Escrituras. ¿Para qué? Para que se adapte la Escritura a lo que nos han enseñado y no transformar lo que nos han enseñado a lo que la Escritura nos está diciendo. Este intérprete de la ley, para justificarse, le pregunta a Jesús: entonces, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le hace en lugar de responderle una pregunta sencilla, con una respuesta sencilla, le habla acerca de una parábola.
Y esta parábola le empieza a hablar precisamente para que lo escuchen los demás que están ahí, para que lo entiendan, pero también para que lo entienda él y también para que lo entendamos nosotros en nuestro tiempo. Bueno, primero que nada nos habla en el versículo 30 de un hombre, pero este personaje no tiene una identidad. No sabemos de qué nacionalidad es. No sabemos si era judío, si era etíope, romano o de qué nacionalidad era. Y dice que bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, y los ladrones lo despojaron y lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Estos son los primeros aspectos que nosotros vamos a ir viendo en este estudio. A veces así estamos en la humanidad, no tenemos una identidad. A veces nosotros no tenemos una identidad y muchas veces estamos buscando una ideología o una forma de lo que nosotros somos en realidad. Cuando desde el inicio nuestro Señor Jesucristo y la palabra nos dice que nosotros somos hijos e hijas de Dios y no tenemos que andar buscando otras identidades. Y muchos pensarán, ¿pero qué es una identidad? Veamos antes de que nosotros conociéramos el Evangelio, tal vez lo vamos a poner en un aspecto humano. Veamos, a veces éramos católicos, pero sin embargo íbamos y buscábamos hechiceros, buscábamos adivinos, buscábamos santeros. Entonces, el catolicismo pero aparte teníamos otras identidades, entonces no teníamos una identidad auténtica, ¿verdad? A veces vemos personas que por un día son hinduistas, luego ya los vemos que traen ideas budistas y luego ya los vemos con ideas cristianas. Entonces, estos también no tienen una identidad adecuada. Pero cuando nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo, nosotros ya tenemos una identidad adecuada, que es la identidad de ser hijos e hijas de Dios y pertenecer al reino de Dios. Cuando menciona la palabra que bajaba de Jerusalén a Jericó, se entiende que en Jerusalén estaba el templo de Dios y que era una ciudad protegida. Y Jericó era considerado como una ciudad con obstáculos y diversas creencias e ideologías, además de ser considerada como lugar donde podría haber mayor pecado. Esto representa que el creyente, cuando sale de la presencia de Dios y la protección de Dios, se arriesga a peligros y el pecado entra poco a poco, no de golpe, sino que inicia con algo pequeño, que parece insignificante, que poco a poco se va haciendo más grande. Así es como el pecado entra en el humano, hermanos. Hay veces que nosotros nos alejamos del camino de Dios y empezamos con algo tan pequeño. Podría ser a lo mejor hasta una mala palabra hacia una persona, una grosería, y decimos no pasa nada, pero ya después empieza el doble sentido, luego ya empieza otra circunstancia, y cuando menos acordamos ya nosotros estamos viviendo como el mundo, y entonces nos arrastra. Entonces esto es como una bola de nieve, hermanos. Hay veces que es tan pequeña que se va haciendo más grande, hasta que es una avalancha de pecados. Entonces, hermanos, es importante entender que si nosotros nos alejamos del camino de Dios, podemos estar en riesgo y en peligro de convertirnos en este tipo de personas, hermanos, que vamos a estar alejados y regresando a lo que éramos anteriormente de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Luego sigue diciendo, hermanos, que cae en manos de ladrones. Y estos ladrones lo despojan y lo hieren y lo dejan medio muerto, ¿verdad? Así es el enemigo, hermanos. Cuando nosotros nos alejamos del camino de Dios, el enemigo también nos destruye, nos ataca y nos quita nuestra tranquilidad, nuestro amor a Dios, nos despoja de todo lo que tenemos, inclusive a veces nos despoja hasta de nuestra propia familia, nos despoja de toda esa tranquilidad que nosotros teníamos en la presencia de Dios y nos deja medio muertos. ¿Qué es medio muerto, hermanos? Medio muerto es aquella persona que respira, pero no anda, camina, pero no avanza, hermanos. Y ustedes me podrán decir, ¿qué es eso? Respirar, pero no anda, caminar, pero no avanza, hermanos. Hay veces que nosotros estamos en un templo, estamos en un templo como muertos. Estamos ahí, respirando, pero estamos pensando en otra cosa, estamos pensando en el fútbol, estamos pensando en otras circunstancias. Bueno, caminamos pero no avanzamos, hermanos. A veces nosotros en nuestra vida
nosotros no avanzamos en nuestra vida espiritual, no llevamos el evangelio, no llevamos la palabra de Dios a las personas, hermanos, o a veces en nuestros matrimonios, hermanos, no avanzamos, únicamente estamos en pleitos, contiendas continuas, hermanos, no avanzan nuestros negocios, hermanos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente nosotros estamos alejados del camino de Dios, o a veces nosotros estamos estancados. ¿Por qué? Porque no queremos aceptar las normativas de la que Dios nos está diciendo, como era este intérprete de la ley. Este intérprete de la ley no quería aceptar esa normativa que estaba diciendo de amar a Dios y a su prójimo como a él mismo, hermanos. Entonces muchas veces eso nos pasa a nosotros también. ¿Cuántos hemos visto personas o familias lastimadas en su ideología, en un ser por situaciones que han vivido o están viviendo, ya sea por cualquier situación psicosocial que puede tener, como es falta de amor, falta de identidad, negatividad, las cuales las pueden llevar a circunstancias más fuertes como problemas familiares, sociales o espirituales, y solo son espectadores, ya sea por falta de tiempo o porque no son personas de nuestro círculo social o intelectual y pasamos de largo, hermanos? ¿Cuántas veces nosotros nos portamos de esa forma, hermanos? A veces no ayudamos a las personas. ¿Por qué? Porque no son de nuestra familia. Únicamente yo ayudo a mi familia. O yo no voy a ayudar al vecino. ¿Por qué? Porque el vecino es un ingeniero y gana mucho dinero y se siente mucho, y no me voy a acercar a él a hablarle de la palabra de Dios cuando yo sé que es una persona alcohólica y necesita la palabra de Dios, el evangelio en su vida. No me voy a acercar a aquella persona que está tirada en la calle. ¿Por qué? Porque es un mendigo, está sufriendo, está sucio, está maloliente, y no me voy a acercar, no le voy a hablar de la palabra de Dios, pero sí únicamente me voy a acercar ante mi iglesia, ante mis hermanos que están ahí. No, hermanos, nosotros no podemos estar actuando de esa forma. El samaritano rompe todo paradigma social en la época. ¿Por qué? Porque el samaritano se acerca a ayudar a una persona que ni siquiera pertenecía a su pueblo, ni siquiera él sabía de qué nacionalidad era, ni si era samaritano, si era judío, si era levita, si era de lo que fuera. Él únicamente vio la necesidad de acercarse a ayudar a esta persona. El samaritano da los recursos y baja del caballo y sube al hombre y colocándolo en su lugar. Pasa para llevarlo a un lugar seguro dando recursos al mesonero para que lo cuide. Y algo más importante, hermanos, él promete regresar y completar si esta persona ha necesitado más cosas y el mesonero ha gastado más, dice, yo te lo pagaré. Aquí demuestra una ayuda que no es una caridad momentánea, sino un compromiso. ¿Cuántos estamos comprometidos a servir y ayudar como el samaritano, en donde se refleja la presencia de Cristo? Bueno, hermanos, aquí se refleja la presencia de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos encuentra tirados, malolientes, lastimados, y Él nos levanta y nos limpia nuestras heridas. Y nosotros somos pecadores y Él nos coloca en el lugar que Él debería de estar, y Él se coloca en el lugar de nosotros y Él muere por nuestros pecados, hermanos, y Él nos coloca en su lugar, hermanos, haciéndonos copartícipes del reino de Dios, hermanos, siendo coherederos juntamente con Él. Hermanos, es algo tan maravilloso esta parábola. ¿Por qué? Porque habla acerca de lo que Jesucristo iba a hacer. Iba a ir a morir por nosotros, por nuestros pecados, para salvarnos y darnos una vida eterna y colocarnos en un lugar seguro. No es el lugar seguro que ustedes piensan, en una iglesia, en un templo. No, hermanos, nos está colocando en su reino, en el reino de la gracia, hermanos. ¿Por qué? Porque es el momento que nosotros estamos viviendo presentes, el momento de la gracia. Después vendrá un reino, el reino milenial, y luego vendrá el reino milenial, que posteriormente los estudiaremos con más calma cuáles son estos tres reinos. Jesús no responde únicamente una pregunta, ¿quién es tu prójimo?, sino ¿quién se hizo tu prójimo, hermanos? Y ustedes me dirán, ¿cómo que quién se hizo tu prójimo, hermanos? Pues vamos a ver a los últimos versículos. En el versículo 36 al 37 dice, ¿quién pues de estos tres parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hermanos,
Muchas veces nosotros pensamos que el prójimo es aquella persona que está sufriendo, que tiene una dolencia y que nosotros nos tenemos que acercar hasta esta persona, hermanos. Pues aquí nos está hablando que el prójimo es aquella persona que brinda ayuda, que le está brindando la ayuda ¿a quién? A aquella persona que estaba necesitada, que estaba tirada en el camino. Esa persona es precisamente la que se hace prójimo del necesitado, hermanos. Entonces, hermanos, aquí le dice, ve y haz tú lo mismo, hermanos. Eso quiere decir que nosotros tenemos que actuar con amor hacia aquella persona que tiene necesidad para hacernos prójimos de aquella persona, hermanos. Y esa persona a su vez se va a hacer prójimo de otra persona. Y esa otra persona se va a hacer prójimo de otra persona. Y entonces esto nos responde la primera pregunta que hace el intérprete de la ley. ¿Qué debo de hacer para obtener la vida eterna? Dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, hermanos. No únicamente tenemos que amar a aquella persona que nos ayuda. ¿Por qué? Porque esa es persona que es mi prójimo, sino que yo también me debo de hacer prójimo hacia aquella persona que tiene una necesidad. Amarla como lo hizo esta persona, este samaritano. Amarla con ese amor, con esa compasión. No una forma de caridad, sino de una forma de compromiso, hermanos. También, hermanos, nos está hablando de que nosotros tenemos que ver este reflejo de nuestro Señor Jesucristo en este samaritano. Muchas veces, hermanos, nosotros nos alejamos del camino de Dios y nos encontramos alejados, y es tiempo de que nosotros regresemos al camino de Dios, hermanos. Muchas veces nosotros nos encontramos como este personaje que fue herido en el camino, alejado de la presencia de Dios, y fue atacado por el enemigo, hermanos. Y muchas veces así nos encontramos nosotros, destruidos, rasguñados, maltratados, hermanos, golpeados. ¿Por qué? Por todas estas situaciones que se viven en el mundo. Pero sin embargo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos está brindando la oportunidad nuevamente de que nos acerquemos a Él, de que Él nos lave nuestras heridas, nos lleve. Y algo importante, hermanos, nuestro Señor Jesucristo está prometiendo que Él va a volver, regresará nuevamente, va a regresar por su iglesia, por su pueblo, por aquellas personas que en realidad le están sirviendo en este momento, hermanos. Ahora yo le pregunto, hermano, si en este momento nuestro Señor Jesucristo viniera a su vida, viniera en este momento, ¿cómo nos encontraría, hermanos? O a ti, iglesia, ¿cómo te encontraría en este momento, hermano? ¿Cómo los encontraría en este momento? ¿Los encontraría trabajando? ¿Los encontrarían avanzando? ¿O los encontrarían medio muertos? Hermanos, es importante que nosotros tenemos que empezar a entender esta palabra de Dios, hermanos. Es importante que nosotros nos tenemos que agarrar del camino de Dios y no apartarnos. Bueno, hermanos, es un pequeño estudio, una pequeña reflexión que teníamos desarrollada y la estamos analizando a la luz de la palabra, hermanos. Bueno, es importante que nosotros tenemos que seguir estudiando constantemente. Y el día de hoy los invito a hacer una pequeña oración, hermanos, para acercarnos más a la presencia de Dios, hermanos. Bueno, bendito Padre Santo que estás en lo alto de los cielos, en este momento, Señor, te pido perdón, Señor, porque muchas veces nos hemos comportado inadecuadamente ante tus ojos. Muchas veces nos hemos comportado en una forma inapropiada. Muchas veces no hemos visto la necesidad de aquella persona que está cerca de nosotros, Señor. Y te pido perdón, Señor. Te pido también que muchas veces nos hemos apartado de tu camino y hemos sido destruidos y hemos sido golpeados y no nos podemos presentar ante tu presencia, tal vez por un egocentrismo que tenemos en nosotros, Señor. Te pido, Padre Santo, para que restaures la vida de cada uno de nosotros, tanto de aquellas personas que escuchan a través de este estudio, como también a través de nosotros, Señor. Te pido, Padre Santo, que tú restaures la vida de cada uno de nosotros en este momento. Padre Santo, todo esto te lo pido y te lo suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, me despido no sin antes pedirles que
que compartan este estudio y todas aquellas personas que tengan una necesidad pueden poner su necesidad en los comentarios, en el comentarios, y nosotros estaremos orando por esas necesidades, estaremos orando constantemente para que Dios escuche a través de la oración y sea respondida esa necesidad, hermanos. Bueno, hermanos, paz a ustedes y que Dios los bendiga.